Bienvenidos, diputado por el Partido Nacional Martín Lema, diputado por el Frente Amplio Gerardo Núñez. Buenas tardes. Ustedes saben que otro de los grandes titulares por estos días tienen que ver con la intención de instalar una comisión investigadora a propósito de las denuncias que ya llevan su tiempo sobre el MIDES, algunas cuestiones que tienen que ver con gastos, con gestión y por su parte el oficialismo, bueno, se defiende de esta intención de investigar apelando, bueno, a distintas razones. Pero a mí me gustaría, antes de que entre ustedes se manejen, ¿no? Una vez que viene que debatan ellos. Claro, pero antes de iniciar el debate, no, yo por tratar de que sea honesto. Porque cuando en las redes sociales uno lee, no, porque la derecha recién ahora se acuerda de los pobres, no es verdad. ¿No? Como cuando dicen recién ahora se acuerdan porque es año electoral, tampoco es verdad, porque en el 2017 se empezaron a hacer las preguntas al MIDES. Ahora, cuando desde la derecha se plantea hacer una comisión investigadora, quiere decir que está todo mal, no hay nada rescatable en el MIDES, más allá de que pueden ser cuestionables un montón de elementos. Entonces, partamos de una base un poco más honesta para desarrollar un debate que sea profundo. Bienvenidos a los dos. Gracias. ¿Por qué investigar? ¿Significa que está todo mal en el MIDES? A mí no me gusta ser tajante en ningún aspecto de la vida. Creo que toda gestión tiene los componentes positivos y los componentes negativos. El MIDES como herramienta, yo creo que es una herramienta sumamente noble y sumamente importante. Por lo tanto, nadie cuestiona el Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, sí podemos discutir la instrumentación y cómo se van administrando los recursos que están presupuestando en el MIDES. Porque lo más sencillo, y me parece muy oportuna tu introducción, Victoria, es autoproclamarse defensor de los necesitados y hacer discursos con esas personas. Y eso, a mi juicio, es lo más morboso. Y eso es inaceptable de cualquier partido político. De cualquier partido político. Yo confío en que todos queremos que la gente que está necesitando un empujón, todos queremos que ese empujón efectivamente lo tengan. Entonces la buena fe tiene que estar para que sea un debate serio, si no es ciencia ficción y malintencionado. En lo personal, yo tengo pedido informes que están vencidos del año 2015. Ah, perdón, anterior al 2017. Sí, incluso. anterior. Bien. En el año 2015, cuando empezamos a consultar, no íbamos hacia las irregularidades. Y esto es constatable. Entre otras cosas, yo preguntaba las tarjetas Uruguay Social. ¿Cuántas? Seguimiento, el desarrollo efectivo, resultados, cuáles son los desafíos a futuro. Entre otras cosas, porque un informe de Auditoría Interna de la Nación había advertido graves problemas en la distribución de las tarjetas Uruguay Social. ¿Qué contestaron? No contestaron. Ahí tenemos ya, estamos hablando de que se van a cumplir 4 años, por lo menos quienes no pertenecemos al oficialismo, que no integramos el MIDES, creo que tenemos el derecho legítimo de querer conocer cuáles son los resultados de los planes y programas. Posteriormente encontramos una cantidad innumerable de irregularidades, que en algunos casos puede ser por emergencia, por una necesidad de apuro y demás, que en eso hay que apelar a la buena fe y al sentido común, y en otros no. ¿Y qué es lo que hace uno cuando tiene una interrogante? Pregunta. Ahora, si yo tengo una interrogante y pregunto y tú no me contestás, ¿por qué yo tengo que seguir sosteniendo la buena intención, o mejor dicho, la buena gestión, para no hablar de intenciones, si vos, teniendo la oportunidad y las herramientas de acreditar ante mí que efectivamente estás cumpliendo con tu tarea y con tu gestión, no me lo acreditas? Bien. Y con esto termino. Tengo 14 pedidos de informe vencidos sin que me conteste el MIDES. ¿Cuántas observaciones del Tribunal de Cuentas a los gastos del MIDES Innumerable hay? cantidad. No solo el Tribunal de Cuentas. Auditoría Interna de la Nación, al menos hay 3 informes. Tarjetas Uruguay Social, Programa Calle, Programa Cuidados. Advierten una cantidad de irregularidades, falta de transparencia, entre otras cosas, Victoria, que es bien importante. La Auditoría Interna dice que no se define un marco de actuación, por lo tanto, cuando se convenia con una organización, dice que el MIDES no puede tener un relevamiento de si se obtienen los resultados esperados. Y una cosa más que no es menor, que cuando se presenta el informe de auditoría, el MIDES tiene la posibilidad de hacer descargos o de presentar un plan de acción para corregir. En otros informes el MIDES no presentó nada. Entonces no es que no se contesta a, en este caso, pedidos de informes que surgen desde el Parlamento. En caso de la Auditoría Interna de la Nación, uno del año 2011, que se presentó en el año 2012, otro en el año 2015, que se presentó en el año 2016, el MIDES, teniendo la posibilidad de acreditar resultados
de explicar de que no hubo falta de transparencia en la cantidad innumerable de contrataciones que se realizaron, lo que hizo optó por el silencio. Y eso, el mar de dudas se incrementa y la sospecha, por supuesto, que también. Bien, diputado Núñez, y en el medio, recordemos, el MIDES se creó por convenio y por acuerdo y consenso de todo el espectro político. Era más que obvio y urgente la necesidad de poder rescatar del pozo a tantos uruguayos y uruguayas que tras la crisis del 2002, bueno, habían generado el desmoronamiento de la dignidad de muchísima gente. O sea, la creación fue consensuada. Habrá podido haber discrepancias después en el abordaje, en la estructura y en la ideología o filosofía de cómo se iban a implementar esas políticas públicas. Pero en definitiva tenía toda la derecha, el partido de gobierno, de implementar las que le parecía. Bien, han pasado ya casi 20 años desde que se crea por ley el MIDES en 2005, ¿verdad? Han tenido de alguna manera momentos de resultados bien notorios, bien celebrables. Hoy en día la economía y demás no está acompañando demasiado y algunas cosas empiezan a hacer ruido. Tras todo lo que plantea el diputado Lema, ¿por qué, Gerardo Núñez, le parece a usted que no es relevante o importante o que no merece ser investigado todo el esfuerzo que se haga por el país con gastos y fondos públicos? A ver, primer elemento, yo creo que lo que tiene que analizar el Parlamento es si hay mérito o no. Eso es lo primero. Decir hoy a priori no o decir hoy a priori sí me parece que es una actitud irresponsable por parte de la banca del Frente Amplio. En mi caso y en mi opinión, conociendo el tema, yo creo que claramente no hay mérito para instalar una comisión investigadora porque en realidad muchas de las cosas que plantea el diputado Martín Lema fueron respondidas. Algunas vía pedidos de informe por escrito, otras en sucesivas comparecencias que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, en distintas comisiones, varias veces. Por ejemplo, hay una sesión que el diputado Lema seguramente recuerde muy bien, que fue el 1 de junio del año 2017, una extensa instancia de la Comisión de Población y Desarrollo, donde prácticamente ahí está todo respondido. Pero entonces después, ¿hubo respuesta a mí o no? me llama la atención que, por ejemplo, el diputado Lema diga acá que solicita información al Ministerio de Desarrollo Social sobre las tarjetas Uruguay Social, ¿no? Cuando esa información está colgada en la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Cualquier ciudadano que nos esté escuchando en este momento, cualquier televidente que nos esté viendo, puede entrar a la página del MIDES y ver cuántas tarjetas hay, cuántas se están dando, cuántas se quitaron, ¿sí? Eso es información pública. Entonces, a mí me da la impresión, y tú planteabas honestidad al principio y creo que tiene que ser así, yo creo que este planteo de la comisión investigadora está teñido y está cargado por el año electoral. Bien, Yo no tengo que antes de decir, seguir, está bien, está bien. y tengo que discrepar también con el hecho de que antes otros partidos se preocupaban por los pobres, porque si no, ¿cómo se explica que en nuestro país, en el año 2005, hayamos tenido casi un 40% de pobres en Uruguay? Un 20% de desocupación. Claramente no todos los partidos políticos en este país tuvieron y tienen el mismo compromiso con la pobreza. Y eso es parte de la realidad. Yo lamento que a alguien le genere, digamos, incomodidad este planteo. Pero es así. Son los datos objetivos que tenemos que colocar arriba de la mesa. A mí me suena a intentar embarrar la cancha en el año electoral con un tema absolutamente sensible, ¿sí? Absolutamente discutido y debatido en la sociedad, y en donde en realidad nosotros tenemos para mostrar muchas cosas positivas. El Frente Amplio tiene muchas cosas para mostrar positivas. La reducción histórica de la pobreza, la reducción histórica de la indigencia, la cantidad de mujeres, sobre todo mujeres que se anotan en Uruguay, trabaja. Más de 30.000 se anotaron el año pasado para ir a trabajar para unos 3.000 puestos, para un salario de 7.000 pesos, cuando acá se dice que los pobres no quieren trabajar, que son vagos y que prefieren la tarjeta. Bueno, hay una demostración concreta. Y yo creo que este debate es importante. Y ya que queremos debatir, si lo que queremos es corregir en serio y no generar circo mediático, yo creo que hagamos un debate público sobre políticas sociales. Y ya le hago la invitación y el planteo al diputado Lema, no solamente para discutir nosotros, sino para que los precandidatos, que cada uno de nosotros apoyamos respectivamente, en el caso de él, el senador Luis Lacalle Pou, en mi caso a Óscar Andrade, que debatan públicamente sobre políticas sociales,
que debatamos sobre la importancia o no Bien, pero, que tiene para nuestro país pero Núñez, ver la estrategia y la importancia estratégica que esto bien, tiene. pero discúlpeme, Sí. puedo estar muy equivocada, pero el debate hoy, o lo que plantea hoy la oposición, ¿es debatir políticas públicas o yo creo debatir que la sí. forma en que se financian las políticas públicas? Yo creo que sí, porque lo que está en ¿Qué el es lo que fondo, está preguntando, lo que Lema? está en el fondo me da la impresión que es el cuestionamiento a las políticas sociales. Bueno, eso es lo que está de ¿eso fondo. es así? Y eso es lo que no quieren reconocer. A ver, yo voy a seguir en el nivel, porque no voy a entrar en mediocridades. Respeto la posición de Gerardo, como la de su grupo, la de su candidato Andrade, la posición de Sendik, que debe ser la misma que se sumó al grupo de Gerardo y Andrade. Pero me parece que esto hay que dar un debate serio desde la raíz. Lo que se plantea en una comisión investigadora es investigar sobre irregularidades acontecidas en la gestión de recursos públicos, entrar en esa autoproclamación de quién hace uso o más uso de esos temas sensibles para hacer campaña electoral. Yo no me presto para eso. Realmente es algo que no me parece que esté a la altura de las circunstancias ni de lo que la ciudadanía esté esperando de nosotros. Gerardo ha tenido errores, a mi juicio, de concepto. El pedido de informes es un mecanismo de formalidad que tenemos. Una ministra no puede considerar que un día fue al Parlamento y respondió a pedido de informes. Para cotejar, si la respuesta es al mismo formato que se pide, el mismo formato que se contesta. Si se pide por escrito, se contesta por escrito. Creo que hay sentido común y ponerme a analizar en profundidad ese concepto básico, creo que estaríamos tergiversando el debate. Yo creo que más me preocupa la declaración de Gerardo porque Gerardo en ACE hablaba de circo mediático y a los meses echaron a todo un directorio por irregularidades. Y al tiempo echaron a directora regional, y después echaron a directores, después echaron a administradores, después echaron a gerentes financieros, y después echaron a gerentes. Entonces, la muletilla del circo mediático, porque no hay argumentos, porque no hay documentos que puedan contrarrestar los documentos que tenemos nosotros, ya fue utilizada. Y Gerardo ya le tocó estar en un lado incómodo en ACE cuando tuvo que justificar y defender lo que eran las contrataciones que hacían jerarcas de ACE de sus propias empresas que lucraban con la propia ACE. Y en ese momento se hablaba de circo mediático. Entonces, yo creo que hay que discutir este tema en cuanto al manejo de los recursos. Si Gerardo tiene toda la respuesta, ¿qué explica algunas irregularidades? Por ejemplo, millones y millones de pesos que la ministra Arismendi, sin una norma que la habilita, pagan pasajes al interior del país a personas que integran las organizaciones de la sociedad civil. Bien, vamos con esa en concreto. Pero ahí Vamos de a está. poco, porque si no, no llegamos nunca exacto. a cosas Y concretas. Me parece muy buena esa actitud, Victoria, porque si no terminamos discutiendo sobre cualquier cosa, ¿no? Y sobre el título y irregularidades. Yo le quiero decir al diputado Lema que la denuncia que ellos hicieron en crimen organizado, Yo no hice nada. crimen organizado no hice denuncia. que hicieron, ¿Quién? en crimen organizado. ¿Quién? En ¿Quién crimen hizo organizado esa hubo una denuncia? denuncia donde varios ¿Quién? legisladores ¿Quién? auspiciaron y dieron manija y lo podemos ver. ¿Quién? Déjame hablar sobre los contenidos. Sobre... Sí, no, pero si no, usted no, la pero denuncia, hay que déjame... decir a quién ver, la hizo. No, pero en realidad- Acá hubo una denuncia en crimen organizado, ¿sí? Donde se acusó a la ministra de Desarrollo Social justamente a los mismos términos que dijo acá el diputado Sí, Lema. sí, parlamentario. Crimen organizado, lo que respondió es archivar esa denuncia, ¿verdad? Le archivó esa denuncia. ¿Por qué? Porque entiende que no hay mérito. ¿Qué es lo que está cuestionando el diputado Martín Lema? El diputado Martín Lema está cuestionando que haya boletos que se le den a madres, por ejemplo, embarazadas de Uruguay Crece Contigo, para que puedan ir a un control médico. ¿Qué es lo que está discutiendo, debatiendo, poniendo en tensión el Partido Nacional? Que determinadas funcionarios o trabajadores, mejor dicho, contratados, ¿sí? No reciban un boleto para poder desplegarse en el territorio y trabajar. Es eso lo que están cuestionando. Y no dicen que hoy ya no hay más cuestionamiento del Tribunal de Cuentas en torno a esto. ¿Por qué no hay más cuestionamientos? Porque también lo dijo en su primera presentación, que el MIDES básicamente metía la pechera hacia adelante, no hacía caso a las recomendaciones o a los cuestionamientos. Y acá hubo varias instancias con la auditoría, con el Tribunal de Cuentas para ir mejorando la administración Bueno, pero entonces tenían pública. razón en plantear que había un gasto desmesurado en boleto, por algo se acomodó la cosa, no entiendo. No tenía que ver con eso, es que el Tribunal de Cuentas, a ver, el MIDES, por ejemplo, tiene un conjunto de expedientes en torno a esto que ronda los 8.000 por año, que tiene que estudiar el Tribunal de Cuentas. Es un porcentaje muy pequeño el que se termina del gasto, el que se termina a veces observando. Sí, o adecuando, digamos. Estamos hablando de un 14%, por ejemplo, en el año 2017, del total del gasto del Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? En este caso, había como, digamos, distintas formas de interpretar lo que planteaba el MIDES, lo que hacía el MIDES, este gasto en boletos, que lo voy a insistir, por ejemplo, para mujeres embarazadas que pudieran ir a un control médico, para eso estamos hablando, ¿sí? Y el Tribunal de Cuentas tenía otras valoraciones, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo
y el gasto sigue efectuándose. O sea, no había una ilegalidad como quiere mostrar el diputado Lema o el Partido Nacional. Porque de hecho el crimen organizado lo archivó, por ejemplo. Pero usted habla del crimen organizado y dice que hubo una denuncia y de verdad me parece que correspondería que, bueno, que sepamos quién hizo esa Primero denuncia. que cuando se habla en términos abstractos generales, yo creo que no es una forma valiente de presentar los temas. Yo me gusta hablar con nombre y apellido. Yo tengo presunciones de que el MIDE se utiliza para amiguismo dentro del Frente Amplio. Y no voy a andar con vueltas. Y principalmente el Partido Comunista. Y no voy a andar con vueltas. Vamos a poner un ejemplo, un artículo de prensa que hacía referencia el otro día a la contratación de una asociación, Eusebio Vidal, en el departamento de San José. Se contrató en forma directa, es decir, que no hubo un análisis de si había opciones más convenientes. Lo que declara el representante de la asociación, según este artículo que se basa en un expediente, es que querían una ONG para formar una radio comunitaria de izquierda y el MIDE no tuvo mejor idea que darle un refugio para administrar en donde un descuento del 7% de los funcionarios vayan para la radio. Eso está en un juzgado laboral. Si Gerardo quiere ir en conjunto, buscando a ver si ahí hay indicios para presentar a la comisión investigadora, yo estoy a total disposición. Los pasajes, lo que decía Gerardo, no hay mejor forma que no explicar cuando se habla de generalidades. Esos son, por ejemplo, yo le estoy diciendo a Marina Arizmendi que no tengo por qué creerle, porque me da un montón de pedido de informe, que me diga quién le paga los pasajes. No que me digan a modo de ejemplo. ¿Cómo es eso a modo de ejemplo? ¿En qué país estamos? Ah, no, se me ocurrió pedirle pago a fulano porque considero que tiene que ir al interior del país. ¿Dónde estamos? ¿Con qué criterio? ¿Con qué pergamino? ¿Con qué lineamiento objetivo yo realmente elijo a la persona que lo necesita y a aquel no? Estamos en un Estado de Derecho. Bueno, y otra cosa, pero Victoria. Dice Gerardo Núñez que está todo colgado No, eso en la está observado en el página Tribunal de web. Cuentas. Te digo más, hay más de 30 millones de pesos en observación del Tribunal de Cuentas y me pongo a disposición de entregarte la producción, que Gerardo lo desacredite. Yo me pongo a disposición mañana hacerte llegar esta producción, que Gerardo lo desacredite y que ustedes en vivo vean quién da los documentos y quiénes no, porque esto es objetivo. Otra cosa, se contrató en forma también irregular, observada por el Tribunal de Cuentas, una cooperativa de limpieza para gestionar un centro de atención para personas que poseen discapacidad mental. Lo explican en abstracto, pero ¿por qué no lo presentan en la respuesta al pedido de informe que está recontravencido? Por otro lado, contrata una cooperativa de choferes más de 49 millones de pesos, al tiempo que los funcionarios de Linda fueron a la Comisión de Salud a advertir que se estaban recortando programas de alimentación de Linda. No lo digo yo, lo dicen funcionarios. Ahora, capaz que tomamos algunos trabajadores cuando son funcionales al poder. Cuando cuestionan el poder, capaz que no lo tomamos en cuenta. Esto está en las actas. Si Gerardo, que muchas veces ha citado delegaciones a la Comisión de Legislación de Trabajo, le interesa y quiere actuar en consecuencia con acciones, no con discursos y en los mecanismos parlamentarios, que es para los que nos pagan el sueldo a nosotros, Gerardo puede perfectamente acceder a la versión taquigráfica. Y otra cosa más, podemos encontrar también convenios irregulares, en donde hay un convenio entre el MIDES y el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que tiene que pasar por la Asamblea General, tiene que haber un control, no es que yo lo hago salteándome todos los mecanismos de Contralor, en donde traemos técnicos cubanos para ortopedia, le pagamos pasajes, estadía, transporte, climatización, dice el convenio, sábanas, convenio, toallas, pasajes para irse de vacaciones. Me pregunto, y la pregunta que hice fue, ¿se justifica o no se justifica? Capaz que sí, capaz que hay una obra de bien detrás. Pero la pregunta es, porque me llegaron algunas comunicaciones, que quizás dentro de ACE había uruguayos compatriotas que estaban en condiciones de desarrollar esa tarea. ¿Por qué? Pagamos el pasaje, la estadía, las vacaciones, las sábanas, las toallas y todas esas cosas que pagamos, si capaz que evaluamos en ACE opciones para hacer un convenio. Yo le pregunté a la ministra, partiendo de la base de una interrogación, para que me dé una respuesta. Otra vez hice una pregunta Lema, sobre... Sí, bueno, creo que ya es seguir, suficiente, ¿no? pero no me Vamos quiero- a darle el tiempo a Está bueno Núñez que hace el responda. espacio para el intercambio, ¿no? De todas las cosas que se dijeron. Empezando por lo último, relacionado al convenio con Cuba. Lo que estamos hablando es un convenio de prótesis, por ejemplo. Digo para que se sepa, que la gente sepa de qué estamos hablando. De especialidades que en el momento que se empieza a trabajar este convenio, no existían en nuestro país el desarrollo de estas técnicas que muchas personas desarrollaban en Uruguay, tal vez de manera artesanal, pero que los cubanos trajeron conocimiento y hoy de hecho se está proyectando con la Escuela Universitaria de Tecnología Médica que, digamos, esta especialidad, esta tecnicatura pueda estar. Y hoy hay muchísimas personas en nuestro país que recibieron una prótesis gratis, por ejemplo, para poder caminar. O sea, de eso estamos hablando.
Después se podrá cuestionar si está bien o está mal, pero estamos hablando de eso. ¿Y por qué esa no es una respuesta que puede obtener el diputado cuando se lo plantea la propia ministra? Eso yo no lo puedo responder. Yo lo que quiero decir es que muchas de estas cosas se han planteado en los espacios parlamentarios correspondientes que el diputado Lema reclama. El tema es que no ha sido solamente convocado por el diputado Lema, la ministra Arizmendi. Han habido otros legisladores que también lo convocaron. Sobre los boletos, o sea, se pone el grito en el cielo que un ministerio funcione. O sea, eso es lo que se está cuestionando hoy. Bueno. Se pone en duda que haya una distribución prácticamente mafiosa, como se plantea, del ministerio para que un ministerio funcione. Es eso lo que se está trabajando. Y el diputado Lema, que mande la documentación, yo voy a mandar la documentación de que ya no existen más observaciones relacionadas a este tema. ¿Existieron? Claramente. ¿Reconociendo las irregularidades? No, pero a ver, que haya irregularidades no significa que haya delitos. No, yo no estoy hablando de delitos. No, vamos a hablar bien claro. Que haya errores administrativos o malas interpretaciones, como estoy diciendo ahora, por ejemplo, con el Tribunal de Cuentas, se pusieron de acuerdo y no se observa más. El gasto se sigue haciendo. Quiere decir que no estaba mal realizado, había una mala interpretación por parte del Tribunal de Cuentas. Y Lema seguramente podrá explicar muy bien todas las observaciones que tienen, por ejemplo, las intendencias del interior del país del Partido Nacional. Hay una que tiene el 100% de observación del Tribunal de Cuentas. Yo por eso voy a decir que están plagadas de irregularidades o es que hay también a veces dificultades y el Tribunal de Cuentas tiene un conjunto de trabajos, las intendencias, los organismos centrales, que son de una dimensión muy importante. Les vuelvo a reiterar, casi 8.000 expedientes solamente el Ministerio de Desarrollo Social por año. Entonces, creo que hay varias cosas que se podrían trabajar acá. Y respecto a esta empresa que decía... Sí, de la empresa de limpieza que después terminó haciéndose cargo de personas con discapacidad. El tema es que el diputado Lema se queda con una foto. Y es la foto con la cual se constituye esa empresa. Ahora, esas cooperativas, esas fundaciones, como le queramos llamar, se capacitan, aprenden, tienen ganas de poder interiorizarse en algunas áreas y luego que pasan los años, esa misma empresa que de repente sí comenzó trabajando en materia de limpieza, luego tiene otros desarrollos, otras capacidades y por eso mismo es que el Ministerio de Desarrollo Social contrata ese tipo de empresas, cooperativas, fundaciones, como le queramos llamar, para desplegarse en determinadas áreas. Estamos hablando de eso. No hay que poner cuco donde no hay. Bien. Lema, perdóneme, Lema, también hay un punto que menciona Núñez y que me parece válido, por lo menos, replantearlo. Es verdad que cuando se cuestiona a la institucionalidad desde la oposición, muchas veces se utiliza las observaciones del Tribunal de Cuentas, no para indicar ilegalidades, sino para, cuando menos, hacer visible que, bueno, pueden haber irregularidades, ameritan ciertos cuestionamientos, ¿no? Hay un tema también es cierto que están observados las intendencias blancas, entonces, ¿ahí vale o no vale? Es muy interesante la consulta que vos haces. Primero, se supone que en el correr del tiempo, el MIDES en estos años, si las políticas sociales son efectivas, la necesidad de tener que salir de apuro a brindar asistencia se reduce. Si no quiere decir que no están siendo tan efectivas. Eso es el primer punto. Segundo, como todo aspecto de la vida, hay que apelar al sentido común. Yo puedo esperar que una vez le pase a uno o a otro de que tenga que salir por esa necesidad a tratar de tapar un agujero y ahí cometa una irregularidad ante el Tribunal de Cuentas. Eso es sentido común. Ahora, cualitativamente, lo que estamos haciendo nosotros es procesando y distinguiendo las diferentes observaciones que realiza el Tribunal de Cuentas. Eso que Gerardo explica con tanta liviandad, que se contratan cooperativas y se las contrata, honestamente me parece un disparate. Pero me parece un disparate en el punto del ejemplo que yo había dado. Yo agarré y hice referencia a que el Tribunal de Cuentas observó a una cooperativa de limpieza que se contrata para gestionar un centro de atención de personas que poseen discapacidad mental. ¿Alguien en su sano juicio y apelando al sentido común y a la sencillad puede entender que una cooperativa que está inscripta para un rubro de limpieza está en condiciones de gestionar un centro de atención tan importante? ¿Alguien? Pero Victoria... No, a ver, permítame reformularla, porque Núñez dice que se les capacitó. La pregunta que queda en el medio es, ¿era necesario ese gasto de capacitar gente que no está preparada para? ¿No era más fácil contratar gente con ganas y con conocimiento? Yo creo que sí, porque en Uruguay, lamentablemente, la discapacidad ha sido olvidada durante muchísimos años, muchísimos años. Todavía tenemos 50% de las personas con discapacidad viviendo en los hogares más pobres. Todavía tenemos que el 80% de las personas con discapacidad que busca empleo está desempleada. Entonces, para mí eso no es un gasto.
es una inversión, porque cuanto más personas que no tenemos discapacidades sepamos del manejo... Pero ¿y no le consta que hay gente que sí sabe claro que manejarse sí. con discapacidad claro, y está dispuesto a ese por trabajo supuesto, que hubo que reconvertir personas para que lo hicieran? Es que amplían sus dimensiones. Ese es el tema. Lo que no se entiende es que las cosas pueden ir variando en el tiempo. O sea, una cosa es un pliego, una presentación de esa cooperativa en el año 2011 y otra cosa en el año 2015, 2016. Estoy hablando en términos generales. Entonces, me parece que ahí entra a lo que planteaba al principio, el embarrar la cancha, ¿verdad? Acá lo que se pretende es intentar, digamos, romper las políticas sociales que han generado en nuestro país una transformación indiscutible, porque, vuelvo a insistir, estábamos como hoy está Paraguay, con casi el 40% de la pobreza. Hoy tenemos menos del 8%. O sea que tan malas las políticas sociales no son en nuestro país. Que tendrán aspectos para corregir, sin dudas. Que tendrán aspectos para discutir, para debatir con la sociedad, también. Y quiero poner este ejemplo. En el año 2016, el gasto del MIDE fue observado en un 25% aproximadamente. En el año 2017 fue el 14%. O sea, no es cierto que el MIDE se queda con la observación y sigue para adelante como si nada hubiera pasado. No, está preocupada por cambiar, por trabajar, porque es cierto que pueden existir en una administración, como les decía, vuelvo a poner el caso, 8.000 expedientes, pueden haber errores. ¿Quién puede negar que en una administración tan grande puedan existir? El problema es no corregirlos. El problema es seguir tosudamente, sería un problema seguir tosudamente cuando vos podés, hablando con el Tribunal de Cuentas y con las auditorías, generar mejoras. Ahí está el centro. Y por eso creo que es improcedente este planteo de la Comisión Investigadora. Porque hay información que el diputado Lema seguramente no tenga, porque creo que si la tuviera, la volcaría. No, pero seguramente información que a él le llega al Tribunal de Cuentas, le llega una parte. Otra parte no le llega, evidentemente, porque le podría advertir que hay observaciones que antes se hacían que ahora no se hacen. Bien, señores. Los últimos minutos para nuestros invitados. Al regreso, ya los escucharon, van a poder debatir los panelistas, ¿no? Como ustedes en casa, que van sacando sus propias conclusiones. Minutos finales. Lema. No, hablaba de la discapacidad, por eso uno no puede entrar entre buenos y malos, lo que quieren, no quieren, pues es un concepto, como decía al principio, ciencia ficción. El gobierno no cumple con la ley de discapacidad. No siempre hay que buscar en el otro lo que se hacía antes. En todos los gobiernos se trata de hacerlo mejor y yo creo que, o confío que con la mayor sensibilidad, que una cooperativa de limpieza, como está tratando de justificar Gerardo, esté preparada para atender un centro de estas características. Digo, no tengo que explicarlo mucho porque seguramente los que nos están mirando y los aquí presentes, el sentido común indica que claramente no están para ese tipo de función. No solamente es el Tribunal de Cuentas, yo hablé de Auditoría Interna de la Nación. El MIDES no responde pedido de informes, por eso hay información que dice Gerardo que no tengo, pero en realidad ellos no la contestan. A la Auditoría Interna de la Nación, cuando le hace observación de una cantidad también de irregularidades, tampoco la contestan. Cuando el Tribunal de Cuentas les advierte un montón de situaciones, también reiteran los gastos. Pero a mí me gustaría, yo hice referencia a una situación de amiguismo, que me hago cargo de la Asociación Eusebio Vidal en la contratación de San José. A mí me gustaría que Gerardo me explique por qué se contrató en forma directa y que en todo caso desmienta lo que dice el expediente, en donde se le entregó a una ONG para que quería crear una radio comunitaria de izquierda y en definitiva le dieron un refugio para poder hacerse de recursos para la creación posterior de la radio. ¿Hay o no hay amiguismo dentro del MIDES en las contrataciones directas? Yo creo que no. Lo que hay, como en muchas partes de la vida en nuestro país, personas que son frente amplistas, personas que son del Partido Nacional, personas que son del Partido Colorado y que trabajan en distintas instancias. Es cierto que durante el periodo anterior, estoy hablando 2011, 2012, 2013, 2014, hubo contrataciones directas a esta empresa, ¿sí? Sí, es cierto también, pero lo que no dice el diputado Lema es que en este nuevo periodo de gobierno, desde que asumió el Ministerio de Desarrollo Social, se convocaron a licitaciones. Mentira. Sí, se convocaron a licitaciones. Sí. ¿Va? Y se declararon desiertas y por eso se siguió contratando. El problema que acá hay que poner arriba de la mesa es ¿qué hace el MIDES hoy? ¿Deja 30, 40 personas que están en situación de calle que no tienen donde dormir? ¿Eso es lo que tenemos que hacer? ¿O lo que está haciendo ahora el MIDES es trabajando y preparando nuevas licitaciones? Esa es la dificultad. Estamos hablando de gente, no estamos hablando de chauchas y palitos, estamos hablando de gente. Estamos hablando de personas que si se quedan sin un servicio, sin una atención, quedan en la calle. Entonces, esto es lo que tenemos que poner encima de la mesa y apelar a la razonabilidad.
y no quedarnos a veces buscándole la quinta pata al gato en cosas que no tiene. Aparte, y con esto que me lo decía hoy, y con esto termino, Victoria, me lo decía hoy un compañero, una compañera. ¿Realmente alguien piensa que una situación de amiguismo se le va a dar a una persona para que esté en un refugio nocturno? No tienen ni idea tienen lo que es trabajar en un refugio nocturno. Yo conozco muchos compañeros y compañeras de la Facultad de Psicología y sé el esfuerzo que hacen para trabajar. No es ningún regalo, no es ningún regalo para muchos de ellos. Trabajan muchísimas horas, muchísimo rato y con muchísima dedicación con una población muchas veces olvidada. Diputado Núñez, gracias por haber venido. Pero no, hubo una cosa que Gerardo no dice. Breve, por favor, tengo que despedirlo. La licitación, y lo traje por acá, se presentaron otras opciones, se declaró desierta y después se contrató en forma directa a la asociación que declaró en un expediente judicial que el del MIDE le dijeron, ¿sabes qué? Hagan una cosa, gestionen este refugio, consigan algún par de gente y dedíquense al cuidado de personas. Eso lo declaró. Gerardo no lo desmintió. Si lo desmiente, si lo quiere desmentir, está... No, está bárbaro, pero a ver, el problema es que vos seguís... No, pero yo aclaré, a ver, yo aclaré cómo fue el procedimiento. Señores, tengo que Tú querés entrar en un juego que me parece lamentable. Voy a citar a Puglia, los conmino que podamos continuar con este debate. Les agradezco la altura con la que, o el intento de altura, se valora, de verdad, que nos hayan acompañado. A mí, de todas formas, me gustaría, porque me siento parte de los que están del otro lado de la cámara en este momento, ¿no? Cuando uno muchas veces escucha y se siente un poquito subestimado porque nos dicen que vamos a discutir sobre un tema y se termina discutiendo sobre otro, porque hay un poco de ruido, de interferencia, ¿no? De diálogo de sordos. Muchas de las cosas que plantea Lema no las contesta usted, Núñez. Y muchos de los retruques que hace Núñez tampoco son recibidas por... Si me permitís, lo contesto. Es que allá no hay más tiempo. Pero bueno, hasta acá... Entonces, no, pero que la idea... que quede claro. Hace media hora que estamos debatiendo... No me están dando el espacio para hacerlo. ¿Está bien? ¿Existe o no en el expediente lo que plantea Lema? Pero yo lo dije. ¿Existe o no? Pero lo dije de manera clara. Hubo una licitación, se declaró desierta y se siguió contratando a la empresa que venía trabajando Perfecto, antes. lo que surge del expediente que plantea Lema, ¿no ponen en evidencia el más o menos, el hacerlo más o menos? No me consta, eso es algo que dijo alguien en la comunicación. Entonces... No lo sé. No lo desmentís. No lo sé. No voy a afirmar algo que no lo sé. Quiero que cierre el programa los dos conformes, ¿entienden a lo que voy? Sería un irresponsable. Quiero cerrar este bloque, señores, me gustaría cerrar este bloque con el aval de que ambos sintieron que tuvieron su espacio. ¿Sí? Bien, lo continuamos otro día. Gracias. Ya venimos.